¿Cuál es el problema con la masonería, el sionismo, las corporaciones, las farmacéuticas, las multinacionales, las calificadoras de riesgo en Uruguay, que algún político local, sin identificarlo, plantea? Si un político uruguayo plantea críticas hacia la masonería, el sionismo, las corporaciones, las farmacéuticas, las multinacionales o las calificadoras de riesgo, generalmente no está hablando de una misma cosa, sino de distintos centros de poder que, según esa visión, tendrían una influencia significativa sobre las decisiones de los estados y las sociedades. Las críticas suelen agruparse en varios ejes. 1. Concentración de poder. El argumento es que organizaciones o actores con grandes recursos económicos, financieros, políticos o culturales pueden influir en decisiones públicas sin haber sido elegidos democráticamente. Desde esta perspectiva, se cuestiona el peso de grandes corporaciones sobre gobiernos, la capacidad de las multinacionales para influir en regulaciones, el papel de las farmacéuticas en políticas sanitarias, la influencia de las calificadoras de riesgo sobre las economías nacionales. 2. Déficit de transparencia. Respecto a la masonería, la crítica habitual no suele ser su existencia sino su carácter reservado. Quienes la cuestionan sostienen que existen redes de influencia difíciles de observar. Algunas decisiones importantes podrían verse afectadas por vínculos personales o institucionales. Quienes la defienden responden que se trata simplemente de una asociación filosófica y filantrópica con una larga tradición histórica. 3. Globalización versus soberanía. Las críticas a multinacionales, organismos financieros o calificadoras de riesgo suelen centrarse en la idea de que los países pequeños, como Uruguay, tienen menos margen para decidir su propio rumbo. Según esta visión, las inversiones condicionan políticas públicas. Los mercados financieros castigan ciertas decisiones gubernamentales. La competencia internacional limita la autonomía económica. 4. Poder financiero. Las calificadoras de riesgo suelen ser criticadas porque una modificación en la nota crediticia de un país puede afectar el costo de la deuda, la llegada de inversiones, la percepción internacional sobre la economía. Quienes las cuestionan argumentan que unas pocas empresas privadas terminan teniendo una enorme capacidad de influencia sobre los gobiernos. 5. Cuestiones geopolíticas. Cuando aparece el tema del sionismo, la discusión suele referirse a una corriente política e histórica vinculada al establecimiento y desarrollo del Estado de Israel. Las críticas pueden venir desde distintos lugares. Por la política exterior israelí. Por el conflicto israelí-palestino. Por la percepción de influencia de determinados grupos de interés en la política internacional. Es importante distinguir entre sionismo, una corriente política e histórica. El Estado de Israel. Las personas judías como grupo religioso o cultural. Confundir estas categorías conduce frecuentemente a errores o prejuicios. 6. La narrativa del poder invisible. Muchos discursos políticos críticos terminan unificando todos estos elementos en una misma narrativa. Existe una red de poderes económicos, financieros, culturales y políticos que opera por encima de los gobiernos nacionales. Sin embargo, los analistas suelen señalar que la realidad es más compleja. No existe evidencia sólida de una única estructura coordinada que controle simultáneamente todos estos ámbitos. Lo que sí puede observarse es la existencia de múltiples centros de poder, empresas, estados, bancos, grupos de interés, medios de comunicación, organizaciones civiles, sindicatos y partidos políticos, que compiten, cooperan y se enfrentan entre sí. Por eso, cuando un político uruguayo habla de masonería, sionismo, corporaciones, farmacéuticas, multinacionales y calificadoras de riesgo en una misma crítica, normalmente está expresando una preocupación más amplia, que ciertos actores con gran capacidad de influencia podrían limitar la soberanía popular o la autonomía del Estado. La discusión política real suele girar en torno a cuánto poder tienen efectivamente esos actores y cómo debería controlarse democráticamente ese poder. Muchas gracias. Saludos de Gabriel. De nada, Gabriel. Son temas complejos porque mezclan historia, economía, geopolítica,
sociología y también percepciones sobre cómo funciona el poder. En muchos casos, las discusiones más interesantes no giran tanto en torno a la existencia de estas organizaciones o actores, sino sobre preguntas más profundas. ¿Quién toma realmente las decisiones importantes? ¿Cuánto poder tienen los gobiernos frente a los mercados? ¿Hasta dónde llega la influencia de los grupos organizados? ¿Cómo se equilibra la soberanía nacional con la interdependencia global? ¿Qué mecanismos de control democrático son necesarios para cualquier centro de poder, sea político, económico o cultural? A lo largo de la historia, las sociedades han tendido a debatirse entre dos interpretaciones, una que enfatiza las estructuras de poder y otra que enfatiza la complejidad y la dispersión del poder entre múltiples actores. Probablemente la realidad contenga elementos de ambas. Ha sido un gusto conversar contigo. Un abrazo grande, Gabriel. Silicio y @cx2gc. 2026.